Esta noche voy a estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, lo cual es un privilegio para mí, y les voy a pedir, por lo tanto, que busquen el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Yo voy a leer en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden leer en otra versión, por lo menos la Reina Valera, pero la NBLA voy a usar yo y nos va a servir para el estudio de esta noche. Así que le pido que busque el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice el versículo 1. Solo por cierto, el Salmo capítulo 23 es bien famoso y se divide en dos partes. La primera es la analogía de Dios como pastor. Y en la segunda parte como Dios, como alguien que nos recibe en su casa. Así que vamos a leer en esta noche la primera parte, Dios como nuestro pastor. Dice el Salmo capítulo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La segunda parte dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oramos. Señor, en esta noche nos encontramos frente a su palabra, Dios, que es infalible, suficiente, completa, inspirada, Dios, inerrante. Y yo le pido en esta noche, Dios, que me conceda a mí no solo estar delante de usted, Señor, sino también de parte de usted con lo que usted tiene que decir en su palabra. Yo le pido que les conceda a mis hermanos, Dios, que también puedan abrir su mente, su corazón, Dios, que nuestras emociones, nuestras voluntades, Señor, sean transformadas por el poder de su Espíritu a través de la palabra. Gracias, Dios, por este momento, en esta noche. En nombre de Jesús, amén. Yo quisiera contarles algo acerca de este salmo. Yo no sé, creo que todos tenemos canciones que nos gustan, muchos tenemos canciones favoritas. Hay canciones que nos hacen llorar sin saber por qué. Hay canciones que nos recuerdan a cosas del pasado y como que nos transportan a la infancia. Hay canciones que nos hacen sentir alegres. Y yo particularmente, una vez alguien me preguntó si vos pudieras ir a un momento de tu vida donde fuiste feliz, hay una canción que yo puedo recordar y un momento. Hoy está mi mami aquí. Y ese momento es con una persona y es con mi mamá. Y yo recuerdo estar en las noches, en algún momento de mi vida, llorando, y mi mamá cantándome una canción para dormir, porque yo era mi niño, por una manzana, y me daba palmaditas en la espalda, y yo recuerdo que dormía muy feliz, y puedo recordar eso como algo donde yo me sentía con paz y tranquilidad. El Salmo capítulo 23 es exactamente una canción que es un poema de alguien que tiene su corazón quebrantado y angustiado y ha encontrado paz. El Salmo capítulo 23 es como una canción que habla acerca de alguien que está hambriento y encuentra alimento, alguien que está con frío y encuentra abrigo. Eso es el Salmo capítulo 23. El Salmo capítulo 23 habla de una oveja que encontró a su pastor, y no cualquier pastor. Es un pastor que dio su vida por nosotros. Es un pastor que perdió su honor por darnos a nosotros vida eterna. Ese es el Salmo capítulo 23. Ahora, voy a contarles algo bien interesante de este pasaje. Solo una consulta, ¿cuántos se anotaron ya en el curso de estudio inductivo de la palabra de Dios? Manos en altas. O sea, todos ustedes son gente que le apasiona estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, les voy a decir algo interesante del Salmo capítulo 23. Y es que el Salmo capítulo 23 está entre el Salmo capítulo 22 y el Salmo capítulo 24. Ya ven,
son cosas que ustedes, qué profundidad. Ahora les voy a contar algo interesante de esa parte. Charles Spurgeon dijo que el Salmo capítulo 23 tiene todo el sentido del mundo si nos damos cuenta que está entre esos dos salmos. Porque el Salmo capítulo 22 habla acerca de la muerte del Señor en la cruz. El Salmo capítulo 22 es cuando comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y habla acerca de cómo el Señor murió en la cruz por nosotros. Y el Salmo capítulo 24 habla acerca del retorno del Señor, cuando Él va a reinar nuevamente. En ese periodo de tiempo entre la primera muerte, en la muerte del Señor, y entre su segunda venida está el Salmo capítulo 23, donde justamente nosotros nos encontramos en este periodo de la historia. Por eso tiene sentido. Ahora, me gustaría hablarles un poco del contexto. Hay un dicho famoso que dice, tría cuervos y te sacarán los ojos. Estuve leyendo acerca de en qué momento, acerca de, ¿cómo dijo, pastor? Y échate a dormir. Fíjense que esta parte es bien triste. Estuve leyendo acerca del momento justo en el que David escribió este salmo, y la mayoría de comentaristas está de acuerdo en que fue cuando David ya estaba en una etapa adulta de su vida, ya estaba en su vejez, y ya estaba muy maduro. Pero hay unos comentaristas luteranos, alemanes, un poquito posterior a la Reforma Protestante, que ubican esta parte del contexto en medio de una de las peores situaciones de la vida de David. No es cuando David pecó y murió su hijo. No es cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Este Salmo capítulo 23, ellos, por un montón de elementos que encontramos, ellos sostienen que fue escrito cuando Absalón se rebeló contra él. Pero los que están familiarizados con la historia, Absalón literalmente fue un cuervo que le estaba sacando los ojos a David. David estaba huyendo de él porque su propio hijo lo quería matar. Este sujeto hizo algo tan grave que sacó a mujeres de David, se acostó con ellas enfrente de todo el pueblo. Y en medio de eso, David escribe el Salmo capítulo 23. Entonces habla acerca de una persona angustiada, traicionada. Una cosa es que te traicione tu ex, ¿verdad? Que estás y todo el daño que me hizo, o que te haya traicionado algún jefe, algún compañero de trabajo, algún amigo. Pero que tu propio hijo haga algo en contra, pues esto lo está viviendo David. Y comienza el versículo, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, vamos a notar solo detalles interesantes del texto. Yo sé que van a ser cosas obvias, pero lo primero es que dice, el Señor es mi pastor. Y esto es bien importante porque quiero decirle a ustedes que es el Señor nuestro pastor y no otro. Es que si yo dijera, Ricardo es mi pastor, todo me faltará. Sí. Si yo dijera que pongo mi esperanza en alguien más, definitivamente hay cosas que me van a hacer falta, pero tenemos que recordar que es el Señor nuestro pastor. Y esto es bien importante, porque no sé cuántos de ustedes han visto a estas personas que ponen su esperanza en otra gente que no es el pastor con mayúscula. Hay gente que pone sus esperanzas en el gobierno. Y han visto a estas personas que hablan que no, que el presidente, todo lo que ha hecho, y vieras y ponen su esperanza en el presidente Bukele, pero él no es nuestro pastor. Hay gente que la pone en Trump, y él, vieras cómo es y todo lo que está haciendo, pero él no es nuestro pastor. Como también hay otra gente que se dedica a criticar el gobierno de una forma que es triste también, porque se reúnen con ellos y es lo primero que comienzan a hacer, porque su esperanza como que está en otras cosas, pero no en el pastor. Es el Señor nuestro pastor. Vean un texto como dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque no confían en el Señor, porque dice, pero los que confían ¿en quién? En el Señor. No es el que confía en una cuenta bancaria, no es el que confía en algún gobierno, no es el que confía en alguna persona que nos va a sacar de nuestro problema, es el que confía en el Señor.
renovarán sus fuerzas, levantarán su vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo les quiero animar en esta noche a que confíen en su pastor. Ahora, yo les quisiera decir algo bien importante también, y es que también decirle a mis pastores que están aquí, yo sé y me pongo a pensar en ustedes, porque nosotros los tenemos a ustedes como pastores, pero ¿quién es el pastor de ustedes? ¿Quién los cuida? En esos momentos de su vida, cuando han sentido traición, que los han abandonado, hermanos que parecían amigos y de pronto les dan la espalda, les quiero decir que el Señor es su pastor también. Él es el pastor de ustedes, como es el pastor de cada uno de nosotros. Así que quisiera hacer énfasis en esto. Pero es que no es cualquier pastor. Dice la Biblia, hablando de nuestro pastor, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor ha dado su vida por nosotros, y ese es el pastor de nosotros. Yo no sé si el pastor Germán daría su vida por mí. No. Pero sí les puedo decir, sí, para usted sí. Pero sí les puedo decir que Jesús es nuestro pastor y Él ya dio su vida por ustedes. Así que pueden tener confianza en este pastor. Ahora hay cosas interesantes. Lo que aparece ahí. El Señor es mi pastor. Es como un niño que dice: esto es mío. Pero hermanos, si no hacemos que Él sea nuestro, pues porque no es, el Señor es un pastor. No dice el Señor es el pastor. Dice el Señor es mi pastor. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestro y que es una relación que nosotros tenemos con Él. Tenemos que hacer nuestro a este pastor porque es nuestro. El Señor Jesús es nuestro, como nosotros también somos de Él. Ahora, cosas interesantes que yo sé que son por lógica, que están aquí, pero a veces son tan obvias que no las pensamos. Si yo digo que ella es mi mamá, estoy diciendo que yo soy soy su hijo. Si yo digo que Emma es mi esposa, yo estoy diciendo que yo soy su esposo. Entonces, si yo estoy diciendo que el Señor es mi pastor, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy su oveja. Ahora, la pregunta que tengo que hacerles es si ustedes se identifican como una oveja. Esto es interesante porque nosotros a veces pensamos que las ovejas son como bonitas, la verdad que son tiernas y vemos a los niños que les gusta verlas, pero las ovejas tienen características que no son tan bonitas. Las ovejas son animales bobos, son animales que no siguen instrucciones o les cuesta seguir instrucciones, no tienen defensa propia, es decir, no tienen veneno, no tienen dientes para morder, no pueden rugir, son bien asustadas, o sea, cualquier cosa les pasa y se asustan. Así son las ovejas. Una de las características de las ovejas es que son muy desorientadas, se pierden con gran facilidad. ¿Y cuál es la única cosa que salva a las ovejas? Que conocen a su pastor. Pero hay algo más, es que conocen la voz de su pastor. La voz del pastor. Por eso los pastores están las han entrenado o silban o les hablan de cierta forma que la oveja conoce a su pastor y oye su voz, y eso le ayuda a la oveja a no perderse. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen, y ellas me siguen. Ahora, ¿cuál es la voz del Señor? La Biblia. ¿Cómo nosotros no nos vamos a perder en tomar decisiones, en entender cuál es la voluntad de Dios? Escuchando su voz, que está aquí en la Biblia. Entonces, tengan toda seguridad que si ustedes son el tipo de personas que no leen la Biblia, se van a perder, porque no están oyendo la voz de su pastor. Tengan toda seguridad que se van a perder y van a tomar malas decisiones porque no están oyendo la voz de su pastor. Necesitamos escuchar la voz del pastor, y esa la escuchamos aquí en la Biblia.
Así que es bien importante que estemos pendientes todo el tiempo de qué es lo que tiene el Señor que decirnos. Ahora, esto es bien importante porque dice el texto, versículo 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esta parte de nada me faltará es bien importante, porque yo sé que le puedo escribir al pastor Germán y me puede dejar en visto. Yo sé que le puedo llamar a algún amigo y en ese momento no me va a contestar. Yo sé que eventualmente le puedo pedir ayuda a alguien pensando que me va a ayudar y no me va a ayudar, me va a dar la espalda, pero el Señor no lo va a hacer. Dice la Biblia que nada nos faltará. Ahora, Dios no nos deja en visto, a Dios no le vale su situación, hermanos. Él está pendiente de cada cosa que les pase. A Dios sí le importan. Y esta palabra de nada le faltará no quiere decir que les va a dar abundancia, lujos, comodidades, sino que tiene que ver con que nada de lo esencial para nuestra vida espiritual principalmente nos va a hacer falta. Y en medio de ese nada pueden haber tribulaciones, pueden haber problemas, pueden haber pruebas que Dios va a usar para que estemos cerca de Él y que nada nos falte. Nada nos faltará. Ahora, esto es bien importante porque dice la parte del versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ahora, fíjense que hay una parte bien interesante y es que en aquellos tiempos nosotros pensamos que encontraban pastos en cualquier lugar y en aquella época en aquel lugar específicamente donde ellos estaban pastoreando no es que hubieran pastos en cualquier lugar. Pastor, por cierto, significa alguien que da pastos, que da alimento. Entonces los pastores buscan alimentos para sus ovejas. Entonces en aquel contexto literalmente tenían que rebuscarse para hallar pasto para sus ovejas. Pero no solo pasto, sino que también aguas de reposo, porque las ovejas tienen la nariz muy cerca de su trompa y si se acercan demasiado a un río, pueden caer al río y su lana se moja inmediatamente y se ahogan. Entonces el pastor tiene que buscar aguas tranquilas para que la oveja pueda encontrar dónde saciar su sed. Y sabe que Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, pero nosotros somos como ovejas que nos perdemos, allá está la voz del pastor, pero nos vamos del otro lado y entonces nos va mal. Les voy a poner una imagen un poco triste. Esa es una oveja ahogada en un charco, porque las ovejas si se caen no se pueden dar vuelta. Y hermanos, yo les quiero animar a que no vayan a buscar tratar de saciar su sed en las aguas lodosas, sucias que el mundo nos da. Hablo de cosas que el sexo, sin el permiso de Dios, da. Hablo de adquirir cosas que Dios nos prohíbe adquirir. Hablo de temas de buscarle el éxito en el dinero y aquí estoy yo tratando de saciar mi sed. Hermanos, vamos a terminar como una oveja ahogada. No vayamos a buscar saciar nuestra sed en lugares donde Dios no nos manda. Tenemos que encontrarla en su palabra y en la forma en como Él nos dice que vamos a saciar nuestra sed. Pero es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en este pasaje que muchos conocen. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y se han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Hermanos, vean esta imagen. Dios no quiere que lleguemos a una situación donde estamos muriéndonos por las consecuencias de no escuchar su voz. Dios nos quiere cuidar, nos quiere salvar, quiere buscar agua para que sea tranquila para nosotros. Así que tenemos que estar atentos. Ahora, dice la siguiente parte del texto. No sé qué hice. Ahí está. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. La palabra restaurar es bien interesante porque habla de devolver algo a su estado natural, como todos nosotros estábamos. El pecado nos arruinó, nos hizo pedazos, nos destruyó nuestras relaciones, destruyó la forma aún en cómo lo escuchamos a Él, nuestros anhelos.
pero Dios quiere restaurar nuestra alma. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué es lo que le estaba tratando de decir? Esta parte de restaurar implica que vamos a tener que pasar por situaciones que nos van a afligir, que nos moverán de nuestra paz, pero que Él estará ahí. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, porque Dios va a emplear los métodos necesarios para restaurar nuestra vida y nuestra alma. ¿Qué puede ser eso? No lo sé. A Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros, de ponernos pruebas exactas para cada uno de nosotros, pero porque Él quiere que recordemos que es Él, nuestro pastor, no nada más. Y Él va a emplear los medios necesarios. Dios no nos está prometiendo una vida tranquila, sin problemas. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y las promesas de Dios, no, es que la promesa de Dios es que nada nos va a hacer falta para estar bien con Él. Y eso puede implicar pruebas en nuestra vida. A veces puede ser abundancia, pero es la forma en que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Me guía por senderos de justicia, y esta parte bien linda. Por amor a su nombre. Ahora, dice la Biblia, hablando del pastor, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no nos está diciendo que nos va a sacar del problema, sino que Él nos va a acompañar en todo momento. Esa sí es una promesa de Él. Pero me encanta esto que dice, por amor de su nombre. Dijo Agustín de Hipona, comentando este pasaje, Él guía mi alma hacia la justicia no por mis méritos, sino por amor de su nombre, es decir, por su propia bondad y misericordia, no porque lo merezca. Entonces tenemos que estar tranquilos que Dios va a actuar en favor de nosotros, no por lo que nosotros somos, porque de verdad no somos ni los más inteligentes, ni los más bonitos, algunos hasta son del Real Madrid, pero aún con esos defectos, aún con esos defectos graves, Dios nos busca por amor a su nombre, no por lo que nosotros somos. Entonces, hermanos, realmente no sé qué es lo que nosotros pudimos haber hecho. No sé cuál es el pecado que cada uno tenga en su vida. Lo peor, pero es que no es por lo que ustedes han hecho o han dejado de hacer, es por amor a su nombre que Dios nos va a restaurar. Y esto nos debe dar tranquilidad a nosotros, que no depende de mí, depende de Él. Que si yo fallo, Él sigue siendo fiel. Ese es nuestro pastor. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hermanos, vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Y algunos han pasado por esto más de lo que muchos de nosotros como expectantes hemos visto, pero Él dice ahí que Él va a estar con nosotros. Esa es su promesa. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Nuevamente, y perdonen que enfaticen tanto, no es que nos va a sacar del problema, es que Él va a estar con nosotros. Entonces sí vamos a poder pasar por la prueba. Ahora, dice, y yo les quiero preguntar esto, de enfatizar sobre este pensamiento, es que en nuestros momentos más oscuros, en las dificultades más grandes, no estamos solos, Dios está en nuestro lado dándonos fuerza. Eso es lo que acabamos de leer. Ahora, hay algo interesante, que es lo que sigue. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y esto yo sé que ustedes ya lo saben, el pastor tenía dos instrumentos para guiar a sus ovejas. Una, que era como un ganchito, porque cuando la oveja se iba, la agarraba de su cuello y la ala, para así, porque la oveja si no, no entiende. Pero también tenía otro bastón, que tenía dos funciones. Una, también ahuyentar cualquier animal que les quisiera hacer daño, pero también para pegarle a la ovejita si no se ponen las pilas, como muchos de nosotros. Dios tiene esas herramientas y también las usa con nosotros.
Así que veamos que Él es nuestro pastor y a veces va a usar una o va a usar la otra o va a usar las dos con nosotros, pero porque nos ama y quiere que estemos con Él. Ese es nuestro pastor. Así que yo solo quiero dejarles una última pregunta. No sé nuevamente cuáles son los problemas de su vida, no sé las dificultades por las que estén pasando o las que hayan pasado, no sé cuál es el miedo que ustedes tengan del futuro, de aquellas cosas que nos puedan, a las que le tengamos miedo. Pero yo les pregunto si leyendo esto, realmente cambia su vida si el Señor es su pastor. Yo creo que sí. Él es nuestro pastor, así que vamos a ver en esta noche y vamos a pedirle a ese pastor que trate con cada uno de nosotros y que confiemos en el Señor. Nuevamente Dios, al leer este pasaje nos damos cuenta cómo nosotros fácilmente, ahí está su voz Dios, pero nos vamos en dirección contraria. Dios es que en medio de las pruebas, en medio del miedo, en medio de las cosas malas que nos pasan, actuamos mal y le fallamos. Pero usted nunca ha dejado de ser nuestro pastor, ni nunca ha dejado de buscarnos. Señor, usted fue hasta la cruz por nosotros. Yo le pido que cada uno de nosotros nos dé un oído atento para escuchar su voz y poder obedecerle. Y en esta noche, si alguien dice, yo no tengo ese pastor en mi vida, o realmente lo he estado pensando mucho tiempo y yo quiero que ese sea pastor, que Jesús sea mi pastor, yo le animo a que busque a uno de nuestros pastores, a uno de nuestros ancianos y pueda platicarle sobre esto y pueda tomar una decisión. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que para la mayoría de nosotros lo podemos experimentar como nuestro pastor. Señor, ayúdenos a recordarlo todo el tiempo, Dios. Gracias por amarnos, gracias por su bondad. En nombre de Jesús, amén.